en una vecindad donde vivían 99 familias. Y fue realmente una muy grata experiencia filmarla. El cast están como protagonistas Dani, Eric, Chava, un gran trabajo en el set con todo el crew. Y bueno, cedo la palabra a Eric. Gracias. Bueno, gracias y gracias a todos por estar aquí. Pues nada, para mí es muy emocionante ser parte de este proyecto. Es la primera vez que entro en este mundo del terror, que fue fascinante, y guiados por Chava, que también fue un trabajo increíble desde el que empezamos los trabajos de mesa, y conocer a Dani, y conocer a los personajes. Todo fue, creo que, una vibra muy positiva por ese lado, y entrarle a ese mundo del terror que era completamente nuevo para mí, y muy emocionado del resultado. Creo que es una película que filmamos hace 3 años, ¿sí? Hace 3 años, y ha festivaleado y nos ha ido muy bien. Entonces, muy emocionado de que ya este 2 de noviembre esté en salas. Pues nada, también muy emocionada, muy orgullosa del resultado de este proyecto, donde Chava me invitó hace 3 años. Gran director, te admiro mucho, Chava, de verdad. He trabajado mucho contigo y el resultado de la película habla por sí solo. Es una película que se filmó en 5 semanas, es un guión mexicano, hecho por mexicanos, y creo que es una película también con un tema muy mexicano, ¿no? Habla sobre rituales santeros, sobre muchas cosas con las que podemos identificarnos. Creo que es un thriller psicológico que respeta la inteligencia del espectador, y creo que también es una maravilla, y estoy encantada de que en México se esté haciendo cine de género, y en este caso cine de terror. Entonces, pues muchas gracias, y no se la pierdan el 2 de noviembre. Chava. Hola a todos. Bueno, hola. Pues creo que estamos pasando por un mal momento en el cine mexicano. Hablando de géneros, creo que, bueno, pues este es un género de terror, ¿no? Pero creo que lo que estamos haciendo es un buen cine. Estamos ya poniéndoles en las pantallas al público un cine con responsabilidad. Y Inquilinos creo que es un ejemplo, ¿no? de este tipo de cine. Como dice Dani, es una película muy mexicana, muy nuestra. El guión está hecho por mexicanos. Al momento de que Pedro López, nuestro productor, que en paz descanse, me invita a hacer la película, me manda el guión, me interesó muchísimo porque era eso, una historia que, a pesar de que el género de terror como tal, pues era algo que vivimos todos los días, ¿no? Esta parte de la brujería, de ir a los mercados y ver todo lo que venden, la santería. Entonces me encantó, me atrapó el guión. Arrancamos pues con la preproducción, y entonces es cuando aparece Dani, aparece Eric, y decir, ok, necesitamos a 2 grandes personajes, a 2 grandes actores para que lleven esta película en el hombro. Y pues ahí está la respuesta. Nos fuimos a Guadalajara con este Chepo, filmamos allá en lugares increíbles, en una vecindad que al final del camino se convierte en un personaje más de la película. Entonces tenemos rodeados y bien cobijados a nuestros personajes, a nuestros 2 protagonistas, por una Gaby Roel, por un Fernando Changuerotti, por un Dagoberto. Entonces todos estos personajes que fueron satélites importantes para contar nuestra historia, pues la hizo muy fuerte, y tan fuerte que, bueno, nos ha ido muy bien en festivales de terror, en festival de género. Y repito, más allá del género, es un cine bien hecho, y creo que estoy muy orgulloso de poder estar sentado aquí platicándoles y estar a nada de estrenar el 2 de noviembre que estrenamos la película. Y pues muchas gracias por venir y por apoyar esto, ahora sí que ponerlos en los medios, ¿no? De lo que está sucediendo con nuestro cine. Si gustan preguntar. Eric, ¿tú crees, bueno, Eric y Dani, creen en la brujería y han sido invitados a participar en algún ritual? Bueno, eso sucede mucho en México, de que un amigo invita a alguien o le sugiere, oye, para que vaya a coger en la chamba, o en el amor. ¿Han sido invitados? ¿Creen en la brujería? No, en la brujería como tal, no, creo que la vida luego te da suficientes demonios mentales como para además agregarle otros. Pero soy supersticiosa en algunas cosas con el trabajo, creo en las buenas vibras, creo en la energía, ¿no? En tratar de atraer las cosas con energías positivas, y digamos, en la brujería que más creo es en el amor, nada más. Yo, como tal, tampoco no soy tan
tan creyente en esas cosas, creo que tal soy escéptico un poco a eso, pero soy un poco curioso. Yo me acuerdo de más chavo, si me decían que hay una señora que me lee el café, pues ahí iba, que me lea el café, o que me lean las cartas, o escucho y a ver qué me conviene y qué no, pero sí, en ese lado, soy como muy curioso de ese tipo de cosas, y con la película nos empapamos un poco en ese mundo, ¿no? También, como dice Chava, en los mercados, en cualquier, cada 2, 3 puestos hay uno que si amarras esto con un listón de tal color y todo, creo que cuando mandas una energía, algo sucede, eso sí creo. Hola, buenos días. Pues yo quiero preguntarles si durante la filmación les pasó algo paranormal, si les dio miedo a ustedes entrar en este tipo de cintas que dijeron, no, pues está como feo. A mí me pasa algo, que yo cada vez que estoy en un proyecto que estamos filmando, te vas a casa o te vas al hotel si es que estás filmando fuera de casa, y sueñas o piensas en lo que pasó en el día, ¿no? Y lo que vas a hacer. Entonces, haciendo una comedia, pues piensas, te ríes, ¿no? Y me pasó, justo estábamos en la fiesta americana en Guadalajara, y la cuarta o quinta noche, que ya estábamos como más centrados en materia, porque además es un género sí difícil para filmar. Yo siempre que estoy en el monitor, estoy con los actores, estoy como mucho más, me muero de risa y la disfruto muchísimo. Esta la disfruté muchísimo, pero una concentración muy, muy fuerte. Porque la cámara tiene que mover en el momento que tiene que ser, los tonos tienen que estar, todo esto, toda esta concentración y te lo llevas a casa. Entonces ya cuando cerraba los ojos, pues yo veía cosas bastante feas, ¿no? De lo que me estaba imaginando y lo que tenía que hacer al otro día. Sin embargo, güey, hay una cosa ahí de morbo increíble que sí me daba esa energía. Entonces llegaba al otro día, de repente yo ya me di cuenta que en la tercera semana yo estaba loquito, ya me entraban cucarachas, esas cosas. Entonces sí te vas envolviendo y está bien padre. Y la vibra de la vecindad era dura. Desde que entramos dijimos, güey, aquí es porque sí había así como... Y como era como muy sola, a pesar de que había 90 y tantas familias, parece que no había nadie. Entonces ella era así como, ¿es en serio? Y de repente un niño, ¿no? O se oía alguna cosa. Entonces, bien interesante. Creo que sí, efectivamente, el filmar este tipo de películas, pues de una u otra manera te envuelve y te lleva y te integra a ese mundo, ¿no? La gente de arte decía, algo que no comprobamos, pero teníamos un departamento que se usaba como bodega, que cerraban con candado en las noches y en la mañana estaba abierto. No faltaba nada, pero era algo que se platicó en ese momento, ¿no? Y bueno, también hay historias de la gente que vive cerca a ese lugar, de que, bueno, pues si aparece alguien, ahí espantan. Hace 100 años esa vecindad había peleas clandestinas, entonces decían que había muerto gente y cosas así que no se comprobaron, ¿no? Y justo lo que dice Chava es, el lugar tenía algo, y bueno, el ambiente que se creó con arte, con fotografía, todavía lo acentúa. Y en su caso, Eric y Dani, ¿cómo lo vivieron? ¿Les dio miedo? ¿Pasaron alguna cosa paranormal? La verdad, no. La verdad es que yo soy una actriz casi nada obsesiva. Entonces, entonces yo lo que tenía yo terror de que mi trabajo se convirtiera de una película de terror a comedia. Entonces, lo que yo hacía, porque este personaje tiene un arco bastante complicado, empieza en un momento y termina en otro completamente distinto. Entonces, lo que yo hacía era llegar a mi hotel y seguir estudiando las escenas. Además, Chava, que es experto no es que sea Berman, pero hace planos secuencias tremendamente largos, donde se necesita una concentración de verdad extraordinaria y que puede causar muchísimo terror. Si no tuviéramos un capitán de este tamaño, no sé cómo lo hubiéramos logrado. Entonces, eso sí, cuando llegaba yo a mi hotel, lo que me daba terror era no estar lo suficientemente preparada, no estar lo suficientemente concentrada, pero eso fue todo. Yo creo que asusté a los fantasmas. Dijeron que ahí se quede, por favor. Igual, a mí tampoco no me pasó nada así, pero me pasaba lo mismo como a Chava, ¿no? Que en una situación que estaban viviendo los personajes, pues se lo llevas a tu hotel y estaba una vibra densa y con una energía chupada de todo lo que habíamos vivido en el día y lo que venía al día siguiente, y estaba yo metido también viendo otras películas de terror para meterme también en ese mundo, y pues sí, obviamente la energía es distinta a hacer comedia. Sí. No, hay una cosa importante, que los dos personajes durante la historia iban
decayendo. Entonces ellos dos iban de verdad. Intentamos filmar lo más cronológico posible, como se dio, porque el proyecto era... Me interesaba mucho hacerlo así, para justamente como era una evolución muy identificada de los dos personajes, cómo iban ahora sí que hacia la perdición. Entonces yo los iba viendo a los dos, de repente ya no necesitaban ni maquillarlos, ya venían amarillos. Era algo importante, de repente el personaje se inyecta, entonces ya venía la escena y quería hacer el pick-up, y ok, pues traigan la jeringa de efectos. Yo dije, no, yo me inyecto. Y se inyectó. Yo dije, ok, con la cámara, yo me inyectó, dije, esto está increíble. Muchas gracias. De este lado, ¿por qué decidiste, Chava, hacer o decidieron grabar aquí la película en Guadalajara y no en la Ciudad de México, que tiene tantas vecindades que a lo mejor se hubieran prestado para una película de este tipo? Y si fueron asesorados por algún santero, o de qué manera abordar también con respeto este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor mucha gente que va al mercado de Sonora, que a lo mejor ha estado en contacto directo o indirectamente con este tipo de cosas, va a decir, ay, eso no es cierto, ¿no? ¿De qué manera hacerlo creíble, con respeto? Y bueno, pues por la temática. Totalmente, ¿sabes qué? Qué buenas preguntas. Mira, la primera, Pedro López nos habla y ahora sí que nos convoca a los interesados, ¿no? Y decíamos que Guadalajara era una ciudad que estaba bastante importante y interesante de filmar. Efectivamente, en México hay muchas vecindades, las cuales sí hubo una exploración por ahí de vecindades, pero a mí me daban más como vecindades de otro tipo de vibra, no tanto de miedo. En provincia es mucho más hay más historias en provincia de estas viejas casas o vecindades donde hay fantasmas, donde hay miedo. Acá no, acá es otra energía, otras historias, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos a decir, ok, perfecto, vamos a Guadalajara a hacer un scouting previo para saber. Y efectivamente, llegué y vimos cuatro vecindades y a la tercera nos encantó y fue la que regresamos. Es muy cómodo filmar en Guadalajara también. Creo que la gente está todavía muy prendida. Tenemos muchísima gente de Guadalajara en nuestro crew, en los cuales eran de arte, de maquillaje. Entonces, también está padre salirnos del DF para que nuestra industria comience a crecer alrededor de México. Era la otra parte importante, ¿no? En cuanto, efectivamente, yo como director tengo que ser responsable de lo que voy a platicar y tampoco me tengo que ni faltar respeto a ninguna religión o creencia, ¿no? Y sí nos dimos la tarea de sentarnos con santeros y que nos platicaran. Afortunadamente la santería es muy amplia, no tiene una línea directa o una línea constante de decir, ok, la santería se hace así, los rituales son estos y estos y estos. Como es hablan directamente a los santos, que los disfrazaban a los santos, dependiendo del santo que estuviera cerca, porque en aquel momento toda esta historia te permite abrir muchísima la línea de contar sin faltar respeto y sin contar mentiras, porque cada santero tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, efectivamente, nos acercamos con mucha cautela, ahora sí que sin molestar a nadie. Es una ficción que sí está basada en hechos reales, porque los escritores se dedicaron a recolectar historias, a recolectar situaciones donde aparecía brujería y esto, ¿no? Casi que de nota roja también, que en tal casa. Entonces, ellos ahí arrancaron y creo que por eso tiene tanta alma el guión y la historia, y por eso tiene tanta alma la película, porque viene de ahí, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado y creo que lo hicimos bien, no faltamos de respeto a nadie. Hicimos nuestra santería, pero nuestra santería que está basada sí en lo que existe, pero no faltando de respeto a nada, ¿no? ¿Harán Inquilinos 2 con Alberto Guerra y Surya Vega? Eso está increíble, todo depende. Sí, todo depende si cuando nos encontramos. Sí, la película deja sembrado ahí algo, pero no es seguro ni que sea con ellos, ni que haya una segunda parte aún. Perdón, en cuanto mencionan de los guionistas, el trabajo que hicieron, ¿fue un trabajo como de rompecabezas, esto de basado en hechos reales, o es una historia que sí encontraron tal cual así? No, es rompecabezas. Es justamente, fueron obteniendo reportajes y documentos y de diferentes lugares, y de ahí fueron ellos ensamblando la historia. ¿Cuánto tiempo les tomó a los guionistas llegar a esta conclusión de guión? Fue muy rápido. Nosotros los conocimos, ellos tenían un primer tratamiento, y cuando les preguntamos cuánto tiempo les tomó, nos dijeron que les había tomado 1 mes y medio. No lo creímos, porque ese primer tratamiento
es muy cercano a lo que filmamos. O sea, ya cuando se incorporó Chava, pues bueno, le fue metiendo mano, le fuimos metiendo mano, pero la verdad es que son tipos como muy asertivos y rápidos. Entonces, una anécdota bien importante. Nosotros en ese momento estábamos haciendo con Pedro una película que se llamó 30 horas soltera y fantástica. Estábamos preparando esa película. Y Pedro un día en la noche me marca y me dice, oye, Chava, hace unos no sé cuánto tiempo vinieron dos chavos a dejarme un guión del cual habían recolectado esta información y arman, como dice Chepo, el guión y no lo había leído. ¿Y qué crees? Lo leí ayer y está increíble. Y la verdad es que llegaron los chavos y me dicen, aquí está el guión, oiga, píchenme, ¿no? ¿De qué se trata? No, léelo. Ah, bueno, entonces lo agarró, lo puso Pedro y en ese momento Pedro tenía 15 guiones. Entonces esa noche lo agarra, lo lee y Pedro le encantaba todo ese tipo, le encantaba el género, entonces estaba emocionadísimo. Entonces me habla y digo, híjole Pedro, me encanta, déjame leerlo porque la verdad es que yo no sé si me atrevo a hacer una película porque obviamente te dicen terror y ya te imaginaste y te da terror, ¿no? Y te imaginaste a Jason y los monstruos. Y entonces la verdad es que tenemos que ser coherentes y saber que nuestros presupuestos, nuestra industria ahorita está pasando por un momento importante, pero tampoco podemos aventurarnos a hacer una película compitiendo contra las extranjeras de terror que son a base de pirotecnia, le digo yo. Entonces, cuando leo el guión, fue así, me atrapó, dije, ¿cuándo la filmamos? Fue muy interesantísimo, como dice Chepo, ya venía con un cuerpo y con una calle que le decía, Pedro, estos muchachos tienen tanta calle que ellos hicieron también escribieron 30 horas soltera y fantástica. Entonces estuvo muy interesante el proceso. Como director, ¿existe algún guiño, algún homenaje, alguna cinta precisamente de la historia del cine de terror o de suspenso dentro de tu película, ya sea nacional o internacional? Creo que no, lo que existía dentro del alma de Pedro lo tenía tan claro y él era tan obsesivo en hacer cualquier género, pero en este caso le encantaba y creo que por ahí nos fuimos, entonces no echamos mano justamente de ver películas mexicanas extranjeras porque creo que es muy nuestra, porque además ni siquiera encontraríamos. Si me preguntan ahorita qué película puede ser parecida, ni siquiera yo encontraría el research de sentarme y decir, ok, puedo hacerla. No hay. Mira que le dimos vuelta porque dijimos, ok, ¿qué está pasando en el cine mexicano, por lo menos ahorita de terror? No hay muchas, ¿no? Y la única película que yo creo que ha funcionado, y a lo mejor estoy equivocado, pero es Kilómetro 31, ¿no? Que en su momento fue la película de terror que funcionó en México. Pero no tiene nada que ver ni siquiera con Kilómetro, porque era como otra situación, otra historia, una historia que está nuestra como bien decían, a todo el mundo nos han hablado de decir, oye, que te lean las cartas, que te lean el cafecito, y que entonces, mira, te voy a dar un amuleto para que no te vaya no sé qué. Y todo el mundo estamos con, y cosa muy latinoamericano, pero también muy mexicano, muy centralizado. Cuando llegamos a los mercados de Guadalajara, estaban montados, y era así de en serio, y llegabas y veías todo lo que sucedía, bien interesante. Entonces creo que estoy orgulloso de decirte que no pusimos nada de algo más, es muy nuestra, es como ir a leer las cartas un domingo a, no sé, a algún mercado. Mercado Sonora. Al mercado de Sonora, de algún lado, así es nuestra película. Y fue lo que me encantó exactamente del guión, cuando a mí me dicen una película de terror, digo, híjole, ¿para dónde va? Porque no tenemos esa pirotecnia. La inteligencia del guión era realmente sorprendente. Desde cuando la primera secuencia yo decía, ¿es en serio? Así empieza esta película. Y no podía parar de leerlo. Y la verdad es que dije, yo quiero estar en esta película. Es una película que entiende cómo se filma en México y los recursos que se le pueden sacar al cine mexicano, que son los actores, la historia, una historia bien contada y que además puedas identificarte rápidamente con ella. Y lo logra, ¿no? Son pocos personajes, no hay es una película que además está inteligentemente filmada, no se enloquece, no pone 150 personajes, y se concentra en las actuaciones y lo maneja muy bien. De verdad es que es una película que me tiene encantada y con una grata sorpresa, porque no es fácil el género. Eric, tú platícanos, porque Eric cuando llegó la primera vez se sentó conmigo y me dijo una cosa interesantísima que les platicamos. ¿Cuál? Eso, que me dices, es que me encantó porque no tiene pirotecnia, es que no depende de eso, justamente, porque hay veces que, como lo han dicho, ¿no? A veces dependemos de que ahí estaba escrito, aquí el público se tiene que asustar, y que cómo vamos a lograr que ahí suceda eso.
Entonces no nos preocupamos por eso y era más bien lo que le sucedía a estos personajes en ese lugar. Y creo que el título es muy claro, ¿no? Inquilinos, cuando llega alguien a vivir un espacio nuevo, hay energías distintas, suceden cosas y a veces no sabemos quién está al lado de tu casa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Se oyen cosas y es extraño esas vibras de que llega un inquilino nuevo a vivir a un edificio, es quién sabe quién es, quién sabe qué historia traiga, por qué llegó aquí. Entonces toda esa vibra se carga y eso es lo que genera como un inquilino nuevo, ¿no? Un espacio nuevo. Sí, pocos efectos en set, pocos efectos, y en postproducción también. O sea, la postproducción hay efectos visuales que son donde sentimos que tienen que estar. La música crea una atmósfera impresionante, que es Jimena Sariñana y Dan Slotnick, que es ópera prima para Jimena, y que uno pensaría, esta cantante pop, que podría ser por generar un ambiente de terror, y bueno, el resultado ahí está. Y creo que deberían de ponerle atención a ese trabajo. Yo cuando me dicen que es artista pop, me gustaría que escucharan el disco de Mediocre. Tiene canciones profundamente oscuras, que a lo mejor no fueron tan famosas, pero cuando me dijeron que iba a ser el score Jimena, me hizo todo el sentido del mundo. Sí, total. Si yo le hablo a Jimena y digo, Jimena, habíamos trabajado juntos en Amarte Duele, no, bueno, sí, y en Amor Extremo también, y pues ella siempre fue muy de la onda de la música, y está padrísimo que unas este proyecto, y que me dice, ¿de verdad, chava? Sí, creo que es bien oscura. Y ahí está, le sacamos la oscuridad. De este lado. Yo quisiera preguntarles, en cuanto a actuación y producción respectivamente, ¿cuáles fueron las escenas que más trabajo les costó realizar? Bueno, la verdad es que Guadalajara es súper amigable para producción, porque no hay tantas producciones, entonces sigue siendo una novedad y la gente coopera muchísimo, que es algo que aquí en la ciudad ya está, pues todo el mundo está cansado, ¿no? Se hacen muchas cosas. Otra de las cosas de ir a Guadalajara era eso, ver ambientes distintos, lugares distintos, ¿no? Toda la producción que se hace en México, no sé, más del 90% o mucho más, está en el DF, ¿no? Lo ves en los comerciales, en las telenovelas, en las series, en las películas, está muy visto. Y allá fue pues relativamente fácil, comparado con la ciudad, no sé, de las cosas complicadas, diría tal vez el día que fuimos al Cerro del Cuatro, que es un lugar abandonado, pero incluso ahí la gente de Guadalajara le tiene temor a esa colonia, pero a nosotros nos trataron increíble, ¿no? Fue más complicado tal vez meter ahí los remolques y esto que no está pavimentado, pero bueno, y se enfermó Dani justamente para llegar ahí, ese creo que fue. Pues esa es una cuestión de producción, pero yo creo que Chava no me dejará mentir. Cuando se ve una película mexicana buena, de verdad es que la gente que está atrás debe de ser muy fregona. Nosotros siempre estamos comparando a los gringos y yo digo, sí se dan cuenta que los gringos la hacen en 9 meses, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacerla en 5 semanas. Y cuando sale, es que los que están detrás le están echando un coco, le están echando una pasión, le están echando un talento que no es fácil, de verdad. Yo creo que un buen actor mexicano, no estoy hablando por cualquier actor mexicano bueno que uno vea, puede hacer en cualquier lugar, es como el que es perico en cualquier lugar es verde, lo puede hacer en cualquier lugar, de verdad. Hacer en 5 semanas una película como esta es complicadísima. Yo se lo dije a Pedro, en paz descanse, no había director que pudiera haber hecho esta película más que Chava, por cómo ve las secuencias, cómo hacer una película tan compleja, tan complicada en 5 semanas y que salga bien. Te puedo decir que la mayoría de las escenas, algunas no, pero la mayoría fueron muy difíciles, porque se juntaban muchas secuencias. O sea, una secuencia en Estados Unidos se filma una secuencia. Aquí, para que saliera, y además sale bien, se tenían que juntar esas escenas. Entonces, el crew que tú tenías que tener, el director que tú tenías que tener, los actores que tenías que tener, tenían que estar absolutamente concentrados para que eso saliera y saliera bien, porque no nada más es filmar por filmar. Entonces, yo creo que para mí fue fantástico que fuera en Guadalajara, porque no había más que pensar en la película, ¿no? Todos los días, y estar concentrados y estar en el momento,
y creo que fue un proyecto sumamente difícil porque además es un proyecto que a mí me requería constantemente una sensación violenta, una sensación de angustia, una sensación de terror, una sensación de vulnerabilidad. Entonces yo llegaba muy cansada físicamente al hotel, pero es una película que agradezco profundamente, es un reto extraordinario y además ver que el resultado es bueno me hace sentirme profundamente orgullosa de todos los que estuvimos ahí. Acá a su derecha, Pepe Rendón de Venga la Alegría. Primero que nada, felicidades a ustedes cuatro y a todo el equipo por esta película. Gracias. Y bueno, no hay necesidad tampoco de hacer o de tener pirotecnia, digo, me remonto a una película de los 90, Sobrenatural, con Tomás y Susana Zabaleta, que también tocaba estos temas de brujería y era, bueno, es muy buena, es un clásico. Preguntándoles un poquito de eso de terror, en lo verdadero de terror dentro de la sociedad, ¿qué es lo que más les da miedo? No sé, Dani, por ejemplo, siendo parte de Rosario Tijeras 2 y viviendo estas historias, o Eric Elías también, que eres papá y de pronto ver una sociedad también un poquito compleja, de pronto, ¿cuál es el verdadero terror de ustedes como actores y como parte de la sociedad? No es un poco compleja, es muy compleja, muy triste. Creo que se critica mucho este tipo de series a veces como Rosario Tijeras, pero creo que es un pueblo sublimando la violencia, haciéndola un poco más romántica. Me preocupa muchísimo, muchísimo. Esto no puede ser que, digo, no tiene mucho que ver con la película, pero es un asunto que me prende. No puede ser que vivamos con fosas clandestinas y sigamos viviendo con miles y miles de muertos. Algo tiene que cambiar. Esos son los verdaderos terrores. Y creo que estas películas ayudan también a sublimar terrores mucho más profundos, mucho más preocupantes. Y también se necesita. El arte es para eso también, para tratar de hacer una catarsis de todo lo que oímos todos los días y que se queda en el corazón y en lo físico. Y pues no dejar de pensar en esas personas, son seres humanos y están siendo asesinados como si cualquier cosa. A mí algún miedo, bueno, ahorita que mencionas de mi familia, mis hijas, yo creo que ahora que tengo 2 hijas es la responsabilidad más grande que tengo, entonces que esté haciendo las cosas bien yo y que sean felices y que ese miedo de que realmente algo les pase, ¿no? Pero por ahí yo creo que me cambió todo cuando tengo hijos. Oigan, y ahora que viene pues el Día de Muertos y todo esto, ¿ustedes han sentido presencias en sus casas, que se les sube el muerto como vimos en la película? Inquilinos en sus hogares cuando a lo mejor recién llegaron. No, la verdad no. Yo me encantaría. Recientemente yo perdí a dos personas que yo amaba profundamente, a mi abuela y a mi tío Fernando Riva, y me encantaría que volvieran. A veces me los encuentro en sueños, pero me encantaría ser viviente nada más para volver a hablar con ellos. No, a mí no se me ha parecido nadie. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Voy llegando, ahorita les quedamos. Ahorita les quedamos. A ver, estamos ya en las fotos, para que no empiecen. Vamos a hacer fotos. Ya grabaron ustedes toda la conferencia, vamos a hacer fotos. ¿Vale?